Buenos días, es un gran honor poder saludarlos a esta distinguida audiencia y también permítanme agradecer a Fasecolda por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Imagino que algunos de los asistentes todavía han tenido algún problema logístico, posiblemente por el paro de los taxis, así que podría ser que en el transcurso de la charla haya mucha gente que esté todavía ingresando, así que podría solicitarles que si es que hay algunos espacios libres podrían ser asignados en lo subsiguiente. La charla de hoy me ha tocado hablar sobre tecnología aplicada para el tema de ayuda en la estrategia de ventas en los seguros de vida. Y principalmente quisiera hacer esta charla un poco más interactiva, dado que es muy temprano en la mañana. Creo que tenemos propensión a estar todavía un poco no muy motivados a seguir una charla, sobre todo en el tema de tecnología. Así que una de las primeras preguntas que me hacía cuando realizábamos este tema de el diseño de esta presentación es si realmente el ser humano es natural o tiene una posición intrínseca, innata hacia la tecnología. Y esa es una de las principales preguntas que podrían ser parte del inicio de esta conversación. Así que me gustaría preguntarles a ustedes para un poco romper el hielo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que la tecnología es parte o es que es algo que nos hemos inventado en los últimos 100, 50, 200 años de atrás? No sé si me ayudan. ¿Qué opina? Levantando la mano a los que piensan que es algo que es parte del ser humano. Muy pocos, la mitad, yo diría que menos de la mitad. Y eso significaría que en la otra parte, por asunción, podríamos pensar que no está muy de acuerdo en que la tecnología es parte del ser humano y que es algo que nos hemos inventado recientemente. Así que voy a tratar de ilustrar este ejemplo, o esta posición, con este pensamiento. Este pensamiento fue emitido hace más de 100 años por un escritor escocés, y me voy a permitir leerlo, que dice: el hombre es un animal que usa herramientas. Sin herramientas no es nada y con herramientas lo es todo. Y posiblemente en esa frase el lo es todo debería estar destacado con, no sé, una fuente de 50 y negrilla, en donde realmente significa que ese es el gran cambio, la gran diferencia entre que es una especie más de los que existen en la Tierra y realmente lo que es el ser humano. El siguiente pensamiento realmente refleja lo que el ser humano ha constituido o ha venido haciendo durante los últimos 200 años, pero que realmente no es solamente de los últimos 200 años. Y es que el hombre es el único ser viviente que tiene la capacidad de crear herramientas para construir nuevas herramientas. ¿Qué significa eso? Que tiene la habilidad para crear componentes. Esos componentes son utilizados para, a su vez, crear otros componentes o otras piezas más grandes, que las juntan y hace realmente cosas increíbles. Esa es una de las capacidades que el ser humano tiene y que, desde mi punto de vista, es algo innato, es el único ser viviente que tiene esa capacidad para hacerlo. Y ahora me voy a permitir mencionar algunos de los conceptos que podrían definir a lo que es la tecnología. Originalmente la tecnología fue concebida formalmente, yo diría que originalmente en la Grecia antigua, en donde estaba constituida a través de artes y oficios. Esas personas o esos individuos que conformaban ese tipo de actividades, poco a poco fueron siendo mucho más especialistas. Luego, ese tipo de actividades fueron tomando más cuerpo, más relevancia y se
y se centralizó o se concentró muchísimo en la Europa moderna, en donde se crearon universidades y centros de educación en los cuales realmente empezaron a desarrollar conceptos y ciencia, que a ese nivel todavía no tenían la capacidad de probarla, pero luego poco a poco fueron teniendo la habilidad para poner o aplicar ese conocimiento que habían adquirido. Y el siguiente concepto realmente es donde a mí me da mucha importancia lo que la tecnología ha significado actualmente. Y me voy a permitir leerlo. La tecnología se define como la intervención intencionada, diseñada y planificada de actividades a través de la cual se generan resultados tecnológicos que impactan en el mundo. Y ese es el punto en el que estamos actualmente. Todos los nuevos diseños tecnológicos realmente, tarde o temprano, tienen impacto en nuestras vidas. Ese es el estado en el que estamos actualmente. Y los resultados tecnológicos, realmente el siguiente punto, y es nuestra labor, creo que como personas que estamos proveyendo tecnología, que nos permiten desarrollar las capacidades humanas y mejorar los niveles de posibilidades. Voy a mencionar ahora algunas de las características que frecuentemente encontramos en los temas de tecnología. Una que es necesaria e inevitable. Probablemente no es muy difícil de aceptar este concepto. Que es omnipresente, está disponible en todo lado, o sea que casi no la tenemos que buscar, la tecnología viene a nosotros. Que es muy especializada, que está agrupada en sociedades de conocimiento, que es integrada e interrelacionada y que es beneficiosa. Aquí posiblemente muchos podrían argumentar que no en todos los casos la tecnología es beneficiosa, ¿sí? Y realmente podrían existir casos en que realmente eso es cierto. Por ejemplo, el caso de polución. En el tema hay mucha tecnología que genera mucha polución, que es compleja y complicada. No sé si hace falta hacer la diferenciación. Compleja en la que tiene muchos componentes y complicada en la que es intrincada. Creo que eso es básicamente la diferencia. Y el otro tema también importante que tiene que ver con que es innovadora, y al ser innovadora está cambiando mucho, y al cambiar mucho fácilmente se vuelve discontinuo, se vuelve obsoleta muy rápidamente. El otro elemento importante es que es costosa o está frecuentemente asociada con el tema de costos. Hasta ahí las características, diría, básicas. Pero hay una de las más importantes que todavía no está presentada, y que es que la tecnología es relevante, que actualmente es el elemento diferenciador entre las personas y las organizaciones que poseen o que tienen el control y las que no lo hacen, o sea, los demás. A continuación, para ser un poco más interactivo, me gustaría presentar la lista de los inventos trascendentales más grandes de la humanidad. Y quisiera pedir la colaboración de ustedes para que me ayuden a un poco organizar esta lista. ¿Cuál dirían que son de los inventos más trascendentales? El número 1. ¿Perdón? El Internet. Antes de eso. La rueda, muy bien. ¿Un poco antes de eso? Bueno. Ok. El primer invento trascendental de la humanidad realmente ha sido el lenguaje, la facilidad con la que el ser humano creó diferentes formas de comunicación. El siguiente sería la rueda, como había mencionado. ¿Sí? Muy bien. El siguiente, ¿cuál podría ser? Ok. El siguiente fueron los clavos. Sí. De la época prehistórica, ¿sí? ¿Alguien recuerda cuál fue el beneficio de los clavos? ¿Cuál fue la ayuda que los primeros? ¿Perdón?
Unir piezas, sí, muy bien, unir piezas. ¿Algo más? Uno de los utilidades más fuertes que ellos tenían era agarrar los elementos de la comida, básicamente los pedazos, piezas de carne que habían capturado, colgarlas en los árboles muy altos para evitar que los depredadores se las quiten. Sí, eso era uno de los principales, o el inicio del uso de los clavos. El siguiente fue la brújula, en la época de la China. ¿Cuál sería el siguiente? ¿Pólvora? ¿Qué más? Muy bien, la imprenta. El siguiente, ¿cuál podría ser? El bombillo eléctrico, muy bien. Los motores, a nivel de importancia. Luego fue el teléfono, luego fue el bombillo incandescente, como lo menciona. ¿Qué podría ser después? La penicilina. Luego los anticonceptivos y finalmente el internet, como lo mencionaba. ¿Sí? Ahora, me pregunto, o les pregunto, ¿hay alguna relación entre entre todos estos inventos? ¿Hay algún factor común que ustedes puedan percibir? ¿Qué dirían? Muy bien. Innovar. Okay. Una forma de clasificarlos es en dos grandes categorías. Un grupo que permite interacción de información, comunicación, intercambio de datos o de ideas. Y el otro, la gran categoría es productividad. ¿Cómo mejorar la productividad humana? Y de hecho el bombillo incandescente fue uno de los que primero realmente logró esto, logrando más horas de visión, de visibilidad para las fábricas. Así que esas son las dos grandes categorías que me permito presentarles. Pero, como vemos, el hombre ha sido capaz de crear desde elementos simples, como tornillos de clavos, hasta una estación espacial, que posiblemente es el invento más grande que a la actualidad ha creado el hombre. Y como había mencionado hace un momento, una de las formas de la tecnología o de las características es que se han creado sociedades o agrupaciones de conocimiento. Y esta tecnología ha permitido crear... Se fue. La tecnología muchas veces falla. Okay. Cuando las personas se juntaron, crearon tecnología y se asociaron en compañías. Y ahí está una de las listas de compañías de tecnología más importantes que ha habido en el mundo. Y podemos mencionar varias muy prestigiosas que han marcado realmente historia, como Kodak, por ejemplo. Y lo que les podría pedir es, entre esa lista que está planteada ahí, ¿hay alguna característica que ustedes la encuentren o que la puedan identificar? ¿Perdón? Muy bien, muy bien. ¿Qué otra característica? La otra es que todas esas empresas en su momento eran líderes. Fueron los número uno por muchos años o por muchas décadas. Kodak por 100 años, IBM por 70 años, y así cada una de ellas por décadas. Pero como bien lo identificaron, de esa lista, todas esas empresas de alguna manera perdieron su liderazgo. Y la pregunta sería, ¿y por qué pasó eso? Muy bien, lentitud para adaptarse a los cambios. Perfecto. Y el siguiente es falta de visión dentro de las principales, falta de visión para prever el futuro. Entonces, ese es uno de los puntos importantes que quería destacar como inicio de la presentación para dar base a lo que trato de presentarlos a continuación. Y posiblemente podría decirse que las empresas que estaban mencionadas hace un momento
posiblemente no leyeron esa frase de Darwin que lo hizo hace más de 100 años, que de las especies no es la más fuerte la que sobrevive, tampoco la más inteligente, sino aquella la que más fácilmente se adapta al cambio. Así que, como objetivos de esta presentación, de esta charla, voy a introducir los conceptos o hablar un poco de lo que es productividad, conocimiento como el intercambio de información y experiencias, y que estos dos elementos nos permitirían ayudar en nuestra labor de ventas. Así que empezaré hablando sobre productividad, que creo que todo el mundo puede rápidamente o fácilmente mencionar que productividad es producir con la menor cantidad de recursos. Pero la pregunta es ¿hasta ahí está completo? ¿Algo falta ahí en esa definición? Perfecto, muy bien. Esa es la parte que está faltando, conservando la calidad. Entonces, en lo que tendría que ver una organización, estoy hablando ya específicamente, formas de mejorar nuestra productividad. A través de optimizar la comunicación interna y externa, incrementar la capacidad de la organización, énfasis en la seguridad y protección de la información. ¿Cuántas veces hemos escuchado o qué tanto estamos haciendo dentro de nuestra organización para desarrollar el tema de seguridad? Por ejemplo, como gerentes de producto de vida, ¿se me ocurre? ¿Qué al tanto estamos de la información que estamos protegiendo a nuestros clientes? ¿Sabemos cuáles campos, por ejemplo, están encriptados en las bases de datos de nuestros servidores corporativos? Y ahí vendría la pregunta, ¿es facultado, es responsabilidad de las personas que están en la parte de negocio estar al tanto de qué es lo que está haciendo nuestra área de tecnología o nuestros proveedores de tecnología para proteger la información? Igualmente en el tema de respaldo de la información. Hubo un caso muy sonado, realmente una de las compañías de tecnología que provee soporte o gestiona proyectos de desarrollo de aplicaciones. Tuvo un caso de falta de adecuados procedimientos para respaldo de información y perdieron una importante parte de su base de datos. A la fecha de ahora, eso se podría considerar que es algo no aceptable, y definitivamente no es aceptable, pero sigue pasando, sigue pasando. También eliminar tareas manuales repetitivas, todos estamos hablando de este tema, ¿sí? Pero en la realidad es que en las organizaciones lo seguimos haciendo. El otro tema realmente importante es la disponibilidad de servicio. Seguramente en las compañías de seguros este es un tema todavía no impactante, en el cual no se ve con mucha fuerza, a diferencia, por ejemplo, de las instituciones financieras, en donde la disponibilidad de servicio realmente es notorio, donde una agencia que está fuera de servicio realmente hace impacto, hace diferencia. Pero en el tema de atención al cliente, cada vez ahí estamos hablando más intensamente de lo que es el uso o el tema de suscripciones en línea, cada vez más haciéndolo más directamente a través de usando herramientas tecnológicas. Así que el tema de disponibilidad de servicio realmente es un factor muy importante. Okay. La facilidad de adaptación a nuevas tecnologías es otro tema también realmente importante. Muchas de las organizaciones se definen abiertas a adoptar tecnología, pero en el momento de hacerlo realmente tienen muchas dificultades. Y me gustaría pedirles a ustedes si es que podrían comentarnos cuáles son las principales dificultades que ustedes tienen al adoptar nueva tecnología. Uno obviamente está asociado al factor de costos, ¿sí? Cambiar nuevamente todo el tema de equipamiento. Otro podría ser el tema de entrenamiento a los usuarios, ¿sí? Errores que pueden presentarse
utilizando esa nueva tecnología. ¿Algún par de comentarios adicionales? Resistencia al cambio, exactamente, eso es muy importante. ¿Por qué la gente está opuesta al cambio? ¿Porque no le ve beneficio o por qué otras razones podrían ser? Muy bien, porque tiene resistencia a cambiar la forma en que es. O sea, creo que le llaman a eso es estar en la zona de confort. ¿Sí? ¿Y qué podríamos hacer frente a eso? Realmente creo que el primer punto es ofrecer claramente las ventajas de adoptar esa nueva tecnología. Y creo que esa es la labor más difícil de hacerlo. Otro de los elementos importantes que pienso que deben ser destacados cuando hablamos de productividad es que las nuevas herramientas o tecnología que pensemos aplicar deberían ser independientes de proveedores y plataformas. Que quiere decir que una tecnología no debería estar atada intrínsecamente a un conjunto de equipos, por ejemplo, o un conjunto de proveedores exclusivamente de un tipo, sino que deberían tener la capacidad de ser utilizables o ser cambiantes en lo que tiene que ver a equipos y a proveedores. Es importante también destacar que la tecnología debería ser modular y escalable y asequible. ¿Qué quiere decir? Que no debe ser tan costosa, que no debe ser realmente muy difícil de introducirlo dentro de la organización y que debe ser posible que pueda ser incluida dentro de la organización parte por parte, módulo por módulo, y que pueda ser escalable desde una organización mediana y que pueda crecer a futuro sin una complejidad muy alta. Una vez que hemos mencionado estos elementos de competitividad, de productividad, me gustaría mencionar el segundo elemento que había mencionado al inicio, lo que tiene que ver con conocimiento. Otra de las formas de mejorar nuestra capacidad de gestión es elevar nuestra confianza y competitividad. ¿Cómo lograrlo? Incrementando el conocimiento de los productos y servicios que ofrecemos. Entender claramente las necesidades y los desafíos que los clientes tienen y nos demandan. Y la habilidad de que esas soluciones que proveemos realmente solucionen a esos desafíos, sean una solución a esos desafíos. El primer punto, elevar el conocimiento. ¿Cuáles son las necesidades de su cliente y que usted puede resolver? ¿Cuáles son los productos y servicios como soluciones a esas necesidades? El mercado en el que se desenvuelve actualmente, las regulaciones de la industria. Creo que no hay una de las industrias más reguladas que la de seguros a nivel internacional. Y eso hace que el conocimiento de esas regulaciones por parte de todas las personas que están involucradas dentro del proceso de desarrollo de productos y venta de productos de seguros es fundamental. El siguiente elemento son lo que tiene que ver con su compañía. ¿Qué tanto, principalmente la fuerza de ventas, conoce de su compañía? ¿Cuál es el valor de la propuesta frente a las demás opciones del mercado? Y de hecho, cómo mostrar valor competitivo frente a la competencia. Ahora, ¿qué hacer para mejorar ese conocimiento? Aquí voy a presentar algunas de las estrategias. Adoptar el conocimiento de fluidez, adoptar el concepto de fluidez en el conocimiento de ventas. Voy a explicar un poco más después de los dos siguientes puntos.
Para lograr esto, se plantea que debe construir una base de datos de conocimiento actualizada y vigente. Actualizada en lo que tiene que ver con el contenido, que pueda ser cambiante fácilmente, y que sea vigente en lo que tiene que ver con forma. ¿Y qué podría ser eso, el valor diferenciador del asunto de la forma, o el tema de la forma? Que no es lo mismo tener a disponibilidad la información, por ejemplo, en papel, que en medios electrónicos. Y a su vez no es lo mismo disponer en un formato de una computadora que un formato de una tablet. Esos son elementos que deberían ser también considerados, tomados en cuenta. Y cuando hablaba del concepto de adoptar la fluidez en el conocimiento de ventas, me estoy refiriendo a entrenar a la fuerza de ventas a manejar esos conceptos. ¿Y cómo podríamos hacerlo? ¿O qué ideas se les ocurre a ustedes o qué están haciendo actualmente para eso? Bueno, una de las estrategias que se menciona es hacer reuniones frecuentes con el personal de ventas y obviamente ustedes los están haciendo. Pero en esas reuniones podría decir cuánto información, qué tanto estamos enriqueciendo a nuestra base de conocimientos. Otra de las estrategias que tenemos de disponibilidad y que de hecho todos absolutamente ahora estamos de alguna forma u otra utilizando, son herramientas para mejorar la gestión con la atención a clientes, ¿sí? Los famosos CRMs, en los cuales la primera etapa es capturar los datos de clientes para manejar y filtrar prospectos, oportunidades de negocios y gestionar agendas. Y podría preguntar, formalmente de las organizaciones que ustedes representan, muchos de ustedes estoy seguro que están adoptando ya este tipo de soluciones para manejar sus clientes. Mi pregunta sería, ¿cuáles son los principales problemas que han enfrentado al adoptar este tipo de soluciones? Por ejemplo, desde el punto de vista de tecnología o desde el punto de vista de los usuarios. Muy bien, ¿me repites, perdón? Calidad de la información. Definitivamente, esos dos son elementos muy importantes a considerar. Cuando adoptamos uno de estos sistemas, uno de los principales problemas es mantenerlo vigente. ¿Por qué? ¿Y cuál es la problemática de mantenerlo vigente? Que demanda tiempo. Así como tiene un beneficio, el mantenerlo actualizado demanda tiempo. Pero dado que muchas de las organizaciones están manejando este concepto, mi intención no es abordar mucho sobre esto. Ahí están planteados otras características, otros elementos que ayudarían mucho al tema de conocimiento del mercado. Y me voy a referir específicamente al sistema de métricas del sistema de ventas. ¿Qué tan fácilmente su sistema de ventas actualmente proporciona esa información? Y me voy a referir fundamentalmente a uno de los hechos más comunes en donde hay falta de información. Normalmente los sistemas de ventas proporcionan la información de las ventas realizadas. Y me preguntaría, la mayoría de los sistemas que ustedes están manejando actualmente también proporcionan información acerca de los casos que no se ejecutaron las ventas. Si ese es el caso, entonces pienso que están en una excelente dirección, pero nos hemos encontrado en muchísimas situaciones en las cuales
los sistemas de ventas solamente arrojan información de las ventas hechas, nada al respecto de lo antes de la venta, que es generalmente donde más pueden aportar información de en qué realmente los agentes están invirtiendo su tiempo. Ahora voy a mencionar algunas de las herramientas que, en mi opinión, podrían ayudar mucho en el tema de incrementar la productividad. Ya como casos concretos o específicos. El generar contenido. El generar contenido es cada vez uno de los aspectos más importantes de las organizaciones. Y el contenido debería ser, como está presentado ahí, fácil, flexible y controlable. De forma que no solo sea la organización la que crea el contenido para a nivel corporativo, para sus funcionarios. Pienso yo que es fundamental también que los funcionarios por su propia cuenta puedan crear esa información, por ejemplo en el caso de los agentes, de forma que esa información no sea únicamente en un sentido. ¿Y qué pasa que cuando es en un solo sentido? Los funcionarios, los agentes, generalmente empiezan a considerar como que es una carga, es una actividad más, que no genera realmente valor agregado. Así que debe ser importantísimo, en mi opinión, que las personas individualmente tengan esa capacidad de crear ese contenido. Y aquí preguntaría es, dentro de las organizaciones, uno de los problemas que encuentro aquí con la organización de la logística es que me limita mucho al estar siempre pegado al micrófono. Así que no sé si al moverme voy a perder un poco el sonido, pero creo que me va a dar un poquito de facilidad. Dentro de sus organizaciones, ¿cuántos realmente tienen la habilidad de crear su... Ok. Sí, tal vez. Dentro de las organizaciones me preguntaría es, ¿cuántos de ustedes tienen la habilidad de crear su propia base de conocimientos? Personal, interna, para ustedes. ¿O lo están haciendo? Voy a ser un poco más insistente. ¿Podrían levantar la mano los que están realmente haciéndolo? O sea, que crean su propia base de datos frecuentemente, semanal, mensual y para propósitos de productividad personal. Muy bien. Y preguntaríais, ¿y cómo lo hacen? Por ejemplo, ¿cómo lo haces? ¿Qué herramientas usas? Ok, perfecto. ¿Alguien más? Dynamics. Y eso lo hacen a nivel corporativo y personal. O sea, tú podrías tener la información no solamente de lo que es tu función como parte de una organización, también podrías tener como parte profesional. Muy bien. Como vemos, no son muchas las organizaciones, posiblemente menos de la mitad, las que están actualmente desarrollando este concepto de crear bases de datos a nivel individual. Y una vez que creamos el concepto individual, es muy fácil generarlo a nivel global o corporativo. Y la pregunta de los que están utilizando es, ya conceptos de bases de datos corporativos, ¿qué tan fácil es intercambiarlo con otras organizaciones? ¿Hay alguna de las organizaciones que tienen, no sé, alguna organización asociada o filial que permite hacer eso? Okay. En el tema de productividad me parece que es súper importante también hablar de que la información debería ser organizada, estructurada, que permita manejar conceptos de colaboración, grupos de usuarios con manejo de preferencias. Por razones de tiempo voy a ir un poquito más rápido.
En lo que tiene que ver con productividad también, mi planteamiento es la reducción del uso de correo electrónico. Uno de los principales problemas o razones por las cuales las organizaciones suelen tener conflictos internos es por el uso inadecuado de correo electrónico. ¿Y qué herramientas podrían ser alternativas a eso? Obviamente, todo lo que tiene que ver con manejo de conversaciones vía tipo WhatsApp o tipo Slack. Ese tipo de herramientas realmente ayuda muchísimo. Y me podría preguntar también, de las organizaciones que están aquí representadas, ¿hay algunas organizaciones que están ya incluyendo la posibilidad de que entre sus funcionarios dispongan de la capacidad de abrir conversaciones en sustitución de tópicos discutidos normalmente con correo electrónico? Muy bien, ¿qué están usando ustedes? El Link, ok. Normalmente es una de las herramientas más populares para usar este tipo de alternativas. Skype podría ser otra opción, sí. Así que, bienvenidos al uso de ese tipo de tecnologías. Para finalizar el tema de productividad, quería presentar un caso o un ejemplo básicamente muy específico. Frecuentemente tratamos de desarrollar herramientas genéricas que permitan ser reutilizables, y ese es un ejemplo básicamente de una solución que es ofrecida para múltiples distribuidores. Es decir, es la misma solución, la misma aplicación, con la versatilidad de que pueden ser utilizados por diferentes distribuidores usando su propio esquema de marketing, su propio branding, su propio logotipo, su propia personalización. Pero para hacer eso realmente no es tan sencillo. Hace falta planificarlo, hace falta diseñarlo, hace falta presupuestarlo porque es más costoso hacerlo. Y hace falta asignar mayor tiempo y incrementar el nivel de coordinación. Voy a hablar ahora acerca de las opciones que tenemos vendiendo en el siglo XXI. Y me voy a referir básicamente como elementos más importantes a los siguientes. Yo me gustaría hablar básicamente sobre el concepto de el modelo configurar, generar el precio y generar el documento respectivo, que es la propuesta o la proforma, que es el concepto básico. Y el siguiente punto es desplegando entornos de autoservicio. Pero voy a hablar básicamente sobre el modelo configurar, precio y cotizar. Este es un elemento, es un modelo que no es nuevo realmente. Fue diseñado, fue popularizado por empresas de tecnología y empresas de venta de vehículos desde hace muchos años. Me parece que Dell lo empezó a popularizar hace más de 25 años, en el cual se eliminó básicamente el concepto de canal y se permitió que los usuarios directamente puedan tener la información que requerían, que era la cotización de su producto. Pero en el caso del tema de seguros de vida, ¿es posible hacer algo parecido? Y pensamos que sí es posible hacerlo. Y para eso están planteados esas características que debería tener una versión aplicada al tema de seguros de vida. Y que los elementos más importantes es que permitan definir a los productos parametrizadamente. Que no importa que sean productos sencillos y complejos,
que permitan soporte para la distribución del canal, que permitan mostrar cuadros comparativos y que obviamente se presenten proyecciones en gráficos. Y por favor no descuiden en lo que tiene que ver con emisión de reportes profesionales, que es algo muy importante. Y como ejemplos vamos a presentar algo parecido, no se aprecia mucho, pero básicamente trata de mostrar que las opciones que deberían estar disponibles, por ejemplo, para un producto de vida universal, deberían ser específicamente para ese producto, que deberían ser distintas totalmente a lo que son un producto de término, en donde las validaciones sean directamente dentro de ese mecanismo de cotizaciones, que me permita, como mencionaba, cuadros comparativos y el tema de reportes profesionales. Uno de los elementos claves al realizar ventas es el entregable, lo que usted realmente proporciona al cliente. Creo que es uno de los aspectos importantes que pueden mostrar el profesionalismo con el cual usted está tratando a los clientes. El siguiente elemento o área que me gustaría mencionar es el entorno de autoservicio de ventas. El entorno de autoservicio de ventas, posiblemente el primer caso o el primer ejemplo es para emisión de instantánea de pólizas. Obviamente van a ser pólizas con características muy específicas. Va a ser un producto muy definido, pero que me va a permitir, además de generar demanda, de generar imagen, me va a permitir generar prospectos para nuevos productos. Okay. Y ahí está planteado una de las flujos para emisión instantánea de una póliza, que por razones de tiempo no voy a seguir todo el flujo, pero básicamente ese es un ejemplo que ustedes van a disponer, que va a permitir validar en alguno de los casos que ustedes estén planteando o tengan la intención de poner en práctica. No voy a destacar cada una de ellas, pero básicamente lo que trata de presentar esta lámina es que en los próximos años muchos de los cambios que se están viviendo actualmente van a ser realmente una realidad. Uno de los que más me ha atraído o me ha captado mi atención es el hecho de que en unos años los agentes virtuales que podrán estar atendiendo a clientes podrán identificar a los clientes a través de su voz y su rostro. Sí. Es decir, que el tema de atención al cliente va a cambiar significativamente en los próximos años. No voy a mencionar mucho sobre esto porque ya se han mencionado en varias de las presentaciones, y hay algunas de las presentaciones siguientes también que topan estos temas. En los siguientes años van a ser requeridos generar nuevos productos, sí, pero mi planteamiento, mi pregunta es, de esos nuevos potenciales productos que podemos generar, ¿realmente estamos en capacidad actualmente de poder pensar en ellos? ¿O es que todavía estamos con la necesidad de fortalecer actualmente nuestras estructuras para los productos actuales?
Y para finalizar, voy a mencionar un poquito sobre cómo lograr o cómo mejorar el tema del cierre, de mejorar el ciclo de ventas en el tema de seguros de vida. Ahí está planteada el ciclo de vida de a muy alto nivel en lo que tendría que ver con seguro de vida. Y existen dos formas de visualizar o formas de atacar este concepto. Uno es el que tiene que ver con las ventas basadas en relaciones, en donde la entrevista con el cliente es mucho más, toma más tiempo, o sea, nos permite hacer mayor interacción con los clientes. Luego tendríamos la presentación y luego el cierre, en el cual si el agente, por ejemplo, tiene la capacidad de tener más acceso a la información, obviamente el proceso de cierre va a ser mucho más corto. Pero no siempre es posible hacer eso. No siempre los agentes tienen la capacidad de disponer esa relación con el cliente, en el cual tendríamos la venta basada en conocimiento, en donde básicamente el proceso de cierre va a ser mucho más largo, mucho más complicado, y vamos a ver las razones por las cuales se pueden producir eso. Y de los elementos que están planteados ahí, yo diría que uno de los mayores problemas que actualmente tenemos dentro de las organizaciones es la pérdida de interés tanto del agente como del cliente, porque demora mucho el proceso de venta. ¿Sí? Y para terminar, voy a cerrar con esta lámina, que básicamente me permite comentar acerca de las diferentes etapas que las organizaciones pueden pasar. Y mi pregunta sería ¿ustedes como organización, en qué parte de la escalera esa están? ¿Están tratando de mejorar su posicionamiento? ¿Están tratando de mantenerse vigentes? ¿O están haciendo innovación? ¿O están ya dando el golpe sobre la mesa? ¿Están generando disrupción? Bueno, esa pregunta obviamente, esa respuesta obviamente ustedes se la contestarán, y espero que haya traído algunos elementos que por lo menos hayan permitido que ustedes como organizaciones puedan pensar un poco sobre las opciones que existen en el futuro, y que las herramientas, y puedan lograr seleccionar de mejor manera las herramientas o tecnología que puedan utilizar. Así que a continuación creo que estamos ya en el momento de las preguntas. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? La idea es que en este momento las personas que tengan preguntas levantan la mano y las personas de protocolo le acercan el micrófono y abrimos un espacio de unos minutos para esas respuestas a esas preguntas. Buenos días. Hágame un favor, estaba mirando la penúltima diapositiva donde hay un ciclo, donde hay la entrevista con el cliente, luego se hace la propuesta, luego se hace el cierre y hacía alusión a una segunda venta.
¿A qué hace referencia ahí? Es realmente la segunda venta. Quiere decir que, y de hecho pasa mucho en cierto tipo de segmentos de seguros de vida, por ejemplo, en el cual el agente va a ofrecer una propuesta para una póliza término que podría ser algo muy sencillo. Y como producto de esa venta, va a tener posiblemente la capacidad de venderle un segundo producto, un producto más complicado, más sofisticado, más importante, y además que va a permitir generar el tema de referidos. Seguramente de ahí podría salir la referencia para vender otro servicio, otro producto a un familiar, a un amigo. Creo que un poco esa es la importancia de la segunda venta. Gracias. Usted menciona en la pirámide ideal del ciclo de venta una concentración en la parte de entrevista con un 70%, en la parte de cierre un 5% y en la presentación un 25%. ¿Cómo la tecnología nos va a permitir a nuestros canales de distribución voltear esa pirámide? Sí, es muy buena pregunta. Es básicamente lo que he estado tratando de presentar aquí, de las herramientas que son posibles utilizarlas. En lo que tiene que ver con conocimiento del mercado, la entrevista es muy corta si es que el agente no tiene la capacidad de llegar al cliente. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacer, con qué tecnología podría utilizar para llegar más al cliente? Yo diría que la principal es el tema de base de datos de conocimiento del cliente y del mercado al que está enfocado. El crear esta red de información no es una tarea muy fácil realmente, y es donde los agentes realmente tienen mayor dificultad para crear esta oportunidad. Y me va a permitir realmente topar un tema un ejemplo muy personal, y que posiblemente no tiene que ver mucho con tecnología como tecnología en sí mismo, pero tiene que ver con otro tipo de elementos. Cuando originalmente requería disponer de o incrementar la cobertura por diferentes razones, porque tenía mayores créditos hipotecarios, habían agentes amigos que podían venir a ofrecerme ese producto. Pero la pregunta era, ¿a cuál de ellos escoger? Y poco a poco, cada uno de estos agentes fueron filtrándose automáticamente, siendo que cada uno de ellos podían mostrar mayor interés con mi necesidad. Y poco a poco ellos se fueron filtrando, o sea, hasta que llegó el momento en que ya no eran agentes sino amigos. Entonces, una de esas realmente herramientas es construir una base de conocimientos del cliente. Esas herramientas de CRMs, por ejemplo, que puede ser muy trivial el asunto, decirle, te voy a llamar en la fecha de tu cumpleaños. Puede ser muy trivial preguntarle, ¿y cómo está el nombre de tu mascota? ¿Qué pasó con tu familiar que estaba en una condición específica? Pero construir esa base de conocimientos y actualizarla es realmente una actividad muy difícil. Así que no por la herramienta, no por el costo de adquirir o el suscribirse, sino por el hecho de mantener esa información. Así que yo creo que esa es una herramienta muy importante.
Creo que no hay más preguntas. Agradecemos al señor Iván Bacasela, líder en tecnología Eclair Consulting, por su conferencia. Con un fuerte aplauso, por favor.